Bueno. Esperamos un Bien. ratito. ¿Qué tal? Mientras va llegando gente, estuvieron la práctica ya el día martes, ¿no es cierto? Eh, ¿Vieron el ejercicio de costos por procesos? O ejercicio tipo costo por procesos. Y Es más el, o menos lo que yo les había explicado. sí, y el Y cuadro lo hizo al revés, como habías dicho. lo hizo al revés, como yo te lo había dicho. Sí, Agustina. Sí. Sí, bueno, pero en esencia es lo mismo. En vez de sumar hacia abajo, sumás hacia el costado. Es exactamente igual. Bueno, son criterios. Ustedes háganlo como les parezca más fácil, ¿eh? En el examen. Bueno, vamos a... Yo creo que me queda una clase más o dos y es muy probable que después tengan todo práctica en esta parte, ¿eh? O sea que después lo vemos eso, ya le vamos a ir anticipando. Así que hay bastante como para ver de parte práctica. Vamos a seguir con el tema que estábamos dando, que era costos predeterminados o costo estándar, que es el último de los sistemas que vamos a ver. Independientemente, pues tenemos un capítulo también que habla de costos financieros, pero no hacemos práctica, sino que lo vemos en teoría. ¿Están? Y con eso ya estaríamos cumplimentando el programa, a pesar de que tengo algo de ABC, algo que es el enganche para el cuatrimestre que viene. Vamos a ver si llegamos a darlo, aunque sea en teoría. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, yo quería hacer una consulta Dale, Candé. respecto a los de compuestos, son conjuntos. Si los Conjuntos. obtenidos en el proceso de separación, conjuntos, si los obtenidos en el proceso de separación de materia prima son más de un producto principal, ahí es cuando reciben nombre de múltiples conexos o coproductos. Sí, tenés un apunte ¿O que es el cuándo apunte de reciben? Zaf. Tenés un apunte que es el apunte de Zafarano, Revelo. Dice Claro, costos lo leí ahí, conjuntos. pero eso, no sabía si Tenés cuando, como o sea, una. aparecen esto Tenés como si fuera una cuando hay más de un clasificación. producto principal. Sí, tenés como si fuera una clasificación. Está. Es una caricia. Y Léelo. ahí, Léelo porque eso es sí. importante. Bueno, estuve viendo algunos parciales, no terminé todavía con los teóricos. Lo único que les puedo adelantar, chicos, es que hay un poco de falta de lectura. ¿Vieron la solución del ejercicio que se tomó en el parcial el otro día, también el martes? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Estás quejosa hoy, ¿eh? Chicos, las cámaras, los que no encendieron la No, cámara. Bueno, no se escucha nada. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos desarrollando, o sea, así la liberamos a Nancy, le damos más tiempo para que pase de más ejercicios. Recopilando la información que habíamos visto la clase pasada, habíamos hablado de que cuando nosotros vimos clasificación de costos por el periodo de relevamiento, habíamos hablado que podíamos tener dos tipos de costos, costos históricos y costos predeterminados. Como el nombre lo indica, los costos históricos son costos que se relevan o se obtienen o se informan luego de haber prestado el servicio o haber producido un bien. Entonces, ustedes van a leer ahí en el apunte que tienen que digamos, el inconveniente que tiene el tipo de costos históricos es que una vez que el costo ya está determinado, una vez que ya el producto está finalizado, no tenemos ninguna capacidad de margen, no podemos hacer nada, no podemos corregirlos, porque los estamos obteniendo a posteriori los costos. Es una sumatoria de todos los materiales incurridos, mano de obra, etcétera, etcétera, entonces no podemos hacer nada para poder de alguna manera corregir el costo si hay algo que no está dentro de los parámetros normales. Esta es la mayor crítica que tienen y esto es lo que ustedes van a leer en el apunte.
Con respecto a los costos predeterminados, como son costos que se sacan previo a la elaboración del producto o previo a la prestación del servicio, tenemos otro margen de actuación, podemos por ahí corregirlos antes de empezar a producir o a empezar a prestar el servicio. Hasta ahí más o menos habíamos llegado. Y habíamos visto que los podíamos clasificar en tres tipos de costos. Los estándar, ustedes también lo tienen esto en el apunte, están clasificados en tres tipos de costos. Ideales básicos o referenciales, que habíamos dicho que prácticamente eran inalcanzables, porque suponía cero defecto, cero error, cero falla, y la mejor materia prima, la mejor calidad de mano de obra, el mejor consumo de carga fabril, etcétera, etcétera. Después dijimos que estaban los normales, que eran costos referenciales posibles de alcanzar en el largo plazo, eso léanlo también. Y también dijimos que desde lo teórico se clasificaban también en previstos o esperados, que eran sobre los que nosotros íbamos a trabajar. ¿Por qué previstos o esperados? Porque se permitían ciertas fallas, ciertos tiempos ociosos, iba a haber algún tipo de desvío respecto del costo presupuestado, o sea que, bueno, básicamente trabajamos con este tipo de costos. ¿Qué hacemos para llegar a los costos? Ustedes tienen ahí un apuntecito que yo subí, que es una carilla nada más, que habla de fuentes de predeterminación. ¿Qué es esto de fuentes de predeterminación? Yo les había dicho que los costos estándar se determinaban en base a ciertas, digamos, ciertos procedimientos científicos, Bueno, nosotros conocemos tres tipos de fuentes de predeterminación, que son métodos en realidad, métodos de cómo llegamos nosotros al costo estándar. Uno de los métodos al cual nosotros acudimos para armar un costo estándar, esto es para que lo sepan, no son ustedes los que van a tener que hacer esto, simplemente es para que sepan cómo se llega al estándar. Uno de los métodos es el denominado método de ingeniería. Aquí es donde intervienen justamente los ingenieros y estos costos están basados en el análisis de especificaciones y características propias de los productos. Estas características, para que ustedes tengan más o menos una idea, pueden ser, por ejemplo, estudios de métodos, de procedimientos, de tiempos, de rendimientos materiales, etcétera, etcétera. Es algo que yo creo que la mayoría de ustedes conoce. Si alguien tiene algún conocido que es ingeniero, un familiar, cuando le hablan de estudio de métodos y procedimientos o estudio de tiempos, no les tiene que resultar para nada ajeno. Bien, otro de los métodos es lo que se llama el método de la experiencia histórica o curvas de aprendizaje. El método de la experiencia histórica o curvas de aprendizaje. Es un método alternativo y es similar al método de ingeniería y se basa en realidad en algún tipo de experiencia. Es como que toma como norma lo experimental, lo que ha pasado, sobre base de registros que son confiables. Sobre base de registros que son confiables. Es un poco menos confiable que el de ingeniería, pero es un método posible de utilizar también. Yo le tiro más o menos un tip, ustedes tienen el apunte ahí, después leanlo, chicos. Y el método
que falta, el último, es el método del presupuesto, o se llama método de la presupuestación o completo. En este método, los estándares se obtienen a través del análisis de la relación que existe entre los distintos departamentos de la industria, de la empresa. O sea, es un poco complejo, lo van a ver quizás en el cuatrimestre que viene, porque aquí se hace presupuesto por presupuesto en cada uno de los departamentos y es como que después se agrupan todos los presupuestos y se determina un estándar. Bien, pero eso simplemente a los efectos de que sepan cómo se llega al estándar, chicos. Nosotros, ustedes como contadores no tienen que elaborar estos métodos. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora y lo que nos toca ver hoy y que tenemos que poner énfasis para que después puedan resolver los ejercicios que van a hacer con Nancy, es justamente el tema de las variaciones. Es justamente el tema de las variaciones. Después vamos a hacer un ejercicio sobre el final de la clase. Acá en estándar vamos a hablar de variaciones o desvíos. Variaciones o desvíos. ¿Por qué hablamos de variaciones o desvíos? Porque dijimos que la herramienta fundamental del estándar es el presupuesto. ¿Están? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un presupuesto en el cual nos va a decir cuál va a ser nuestro costo al cual debemos llegar, que va a ser nuestro costo objetivo, y va a decir cuáles son las cantidades que tenemos que producir, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo simple. ¿Qué va a pasar? ¿Siempre vamos a lograr ese objetivo? ¿Siempre vamos a lograr producir ese volumen de unidades y siempre nos va a resultar que ese volumen de unidades tienen el costo que nosotros presupuestamos? ¿Les parece? No, 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 está perfecto eso. No siempre, ningún presupuesto que nosotros hagamos de cualquier actividad humana que nosotros hagamos es, digamos, infalible. Todo puede fallar. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de presupuesto, podemos hacer cualquier tipo de planificación y no se van a dar siempre las variables que nos lleven al objetivo deseado. ¿Están? Bien. Así sea, no sé, llegar temprano al examen parcial. Por ahí hay un paro de colectivo, justo una línea de subte, los metros de Levagos, dijeron, bueno, hoy no salimos y sonamos, llegamos 20 minutos más tarde del examen, ¿no, Cristian? Y después tenemos que correr para llegar. No, pero a mí me pasó en los exámenes, hasta yo casi no llego, porque viste los metros de Levagos, cuando dicen no andamos, no andamos, ¿viste? Tuve que salir corriendo del agujero, tomar un colectivo, ¿viste? Y no llegaba al examen. Estaba desesperado. Bueno, entonces vamos a analizar las variaciones en estándar, chicos, ese es el tema de hoy, las variaciones en estándar. Nosotros en el estándar tenemos variaciones en todos los elementos de los costos. Tenemos variaciones en materia prima, tenemos variaciones en mano de obra y tenemos variaciones en carga fabril. ¿Están? Vamos a hablar de variaciones de los materiales. Variaciones de los materiales. Las variaciones de los materiales las podemos dividir en dos tipos de variaciones. Por un lado tenemos la variación precio. Si yo digo variación precio, ¿ustedes a qué se refieren? ¿A ustedes a qué creen que me estoy refiriendo? Perdón. Si yo digo variación precio de la materia prima. Muy bien, esa es la respuesta. La variación precio se refiere a que yo en un presupuesto puedo tomar un precio
y resulta que el real después resulta ser otro precio, digamos otro costo. Precio de compra para mí, que soy el productor, es un costo. Entonces, la variación precio, aquí pueden, digamos, influir factores externos y que son no controlables. ¿Es cierto? Esto es algo de todos los días, chicos. Esto lo vemos a diario. Acá todos los días nos cambia un costo y entonces es un factor externo que está influyendo y entonces nosotros realmente no sabemos cuál va a ser el verdadero costo de nuestra materia prima. Las causas habituales de los precios pueden ser las distintas condiciones de compras, las variaciones de los precios en el mercado, también los costos de las entregas y, ¿por qué no?, el entorno inflacionario, ¿no? Sumémoslo porque estos apuntes ya eran de antes y hay que sumarle el entorno inflacionario. Entonces, nosotros, chicos, desde la práctica, anoten, creo que ya está en el apunte, pero anótenlo por las dudas, desde la práctica vamos a trabajar para determinar cuál es la variación precio con una fórmula que es la siguiente. Esto se lo va a tomar Nancy, se lo va a explicar mejor con el ejercicio. Nosotros también lo vamos a ver hoy. La variación precio es igual al precio estándar. Este es el precio que nosotros presupuestamos, el precio estándar, menos el precio real, y a eso lo multiplicamos por la cantidad real. Entonces anoten, precio estándar menos precio real por cantidad real. ¿Qué pasa si el precio real en esta fórmula, miren la fórmula que anotaron y les pregunto, ¿qué pasa si el precio real es mayor que el precio estándar? ¿Cuál sería el signo de ese paréntesis? Negativo. Negativo, perfecto, es negativo. Entonces, lo anotamos así la fórmula. En algunos libros está al revés la fórmula, en algunos libros dice precio real menos precio estándar. Pero anotemos así, precio estándar menos precio real, porque si el precio real es más alto que el estándar, como dijo Julieta, el paréntesis ya le das negativo y le da el signo de la variación. Entonces la variación se dice que es negativa o desfavorable. ¿Por qué? Porque el precio real superó al precio estándar que nosotros habíamos planificado. Esa es la anotación que ustedes tienen que hacer y lo deben tener en cuenta en los ejercicios. Entonces, si sucede esto, si sucede que el precio real es mayor que el precio estándar, el precio es mayor que lo estándar, entonces se denomina variación negativa o desfavorable. Ustedes lo van a ver como variación desfavorable en la práctica. Profe, ¿podría repetir por qué se podía dar la variación en el precio? Dijo inflación y qué más. Y las condiciones de compra, las variaciones de los precios en los mercados, los costos de las entregas, cualquier motivo que se pueda dar en los mercados y que te haga variar de alguna manera los costos de tus materias primas. Bueno, estamos con la variación precio, chicos, ¿la entendieron? Bueno, esta igual la vamos a ver ahora en un ejercicio, pero esta es una de las variaciones que ustedes tienen que saber y que la van a trabajar desde ahora y casi hasta el final del cuatrimestre con Nancy. Por otro lado, tienen lo que se llama la variación cantidad. La variación cantidad. También se llama variación física. Las cantidades tienen que ser claras en el estándar, ¿no? Tienen que ser concisas y prever cuáles van a ser los márgenes de desperdicios y los márgenes de tolerancia. Esto cae de maduro, ¿no es cierto? Porque esto es así en todos los sistemas de costos. Las variaciones de cantidad las van a ustedes averiguar en los ejercicios utilizando la siguiente fórmula. Pongan variación cantidad es igual
a la cantidad estándar, esto surge del presupuesto, menos la cantidad real. Cantidad estándar menos cantidad real. Y a eso lo multiplican por el precio estándar. ¿Qué ocurriría si la cantidad real es mayor que la cantidad estándar? Esto es decir, si yo consumo más materia prima que la que había presupuestado. ¿Qué signo tendría que tener la variación? Igual negativo. Igual negativo. Por eso se pone así la fórmula. A la cantidad estándar le resto la cantidad real. A la cantidad estándar le resto la cantidad real, porque ya el signo de esa resta me da me da el signo de la variación, si es positiva o negativa. Suponiendo que la cantidad real sea menor que la estándar, suponiendo que la cantidad real sea menor que el estándar, que yo consuma menos materia prima que la presupuestada, ahí tendré una variación positiva, porque estoy presupuestando, por ejemplo, que voy a gastar 1 kilo de materia prima y resulta que gasto 800 gramos. Entonces ahí estoy frente a una variación positiva. ¿Está? Bueno, entonces, si lo real es mayor que lo estándar, también la denominamos variación negativa o desfavorable. Y vieron que siempre seguimos trabajando con los dos componentes del costo, el componente físico y el componente monetario. El componente físico viene dado por la cantidad y el componente monetario viene dado por su precio o por su expresión en moneda de cuenta. Vieron que no nos alejamos demasiado de lo que dijimos en las primeras clases, ¿no? Bien, vamos a analizar cuáles pueden ser las causas de esta variación. Algunos ejemplos. El uso de un material distinto a las especificaciones. Si el material no es el material que yo necesito utilizar, si es un material de menor calidad, es probable que el rendimiento no sea el mismo y es probable que tenga un mayor desperdicio. Esa sería una de las causas. Otra de las causas podrían ser las mermas. Nosotros por ahí consideramos que podemos tener una merma y está mal hecho el cálculo. Y otra de las causas podría ser la mala utilización del material por el personal que lo trabaja. La mala utilización del material por el personal que lo trabaja. Generalmente el personal está de alguna manera adiestrado a que tiene que tratar de cuidar el material con el que está trabajando, pero no siempre pasa, ¿eh? A veces hay un descuido en el uso de los distintos materiales, como no es de uno, ¿qué importa? Bueno, listo con las variaciones de la materia prima. Vamos a analizar ahora cuáles son las variaciones que ustedes van a tener que utilizar en los ejercicios para hacer lo que son las variaciones de la mano de obra. Al igual que en materia prima, en variaciones de mano de obra vamos a tener dos tipos de variaciones. Por un lado, tenemos una tarifa que estamos pagándole al operario, ¿no es cierto? Es similar a lo que sería la variación precio. Y por otro lado, ¿qué cosa consideramos en los ejercicios cada vez que sacamos un costo? ¿Qué elemento tomamos? ¿Eficiencia? La eficiencia. Bueno, vos lo sabés, Julieta. Deja que diga otro. Eficiencia, porque nosotros cuando hacemos los ejercicios, ¿qué tomamos en los ejercicios para calcular el costo cuando hablamos de la mano de obra? ¿Qué factor utilizamos? Las horas hombre. Las horas hombre, muy bien.
utilizamos las horas hombre. Entonces, vamos a tener dos tipos de variaciones. También una viene dada por el componente físico y otra viene dada por el componente monetario. Entonces, a la variación de precio que le llamábamos en materiales, aquí la vamos a llamar variación tarifa, porque en realidad el operario lo que está cobrando es una tarifa horaria. Entonces, para determinar la variación tarifa utilizamos la siguiente fórmula y decimos que la variación tarifa es igual a la tarifa estándar que nosotros tenemos presupuestada menos la tarifa realmente pagada. Y a eso lo multiplicamos por las horas reales. Bien, entonces decíamos que es tarifa estándar menos tarifa real por horas reales. Por horas reales. La conclusión que sacamos de esta fórmula es la siguiente. Si la tarifa real es mayor que la tarifa estándar, o sea, si lo que yo estoy pagando de valor hora es mayor que lo que yo había presupuestado, estoy frente a una variación desfavorable o negativa. ¿Cuáles son las posibles causas? Sí, ok, Abril, ya me avisó el Meet. Estabas entrando Que desde haya otro hecho sitio. horas extras. Las posibles causas, sí, no, le estaba contestando a una chica que me estaba escribiendo, Abril, porque entró más tarde. Las posibles causas de estas variaciones son, sí, justamente una de esas, Rocío. Las modificaciones en los salarios es una. Esto es de todos los días. Vieron que cuando hay lo que llaman las paritarias o los ajustes de salarios, ocurre este tipo de acción. Otros son los distintos niveles de dotación, esto es decir, la distinta cantidad de personal que puede estar trabajando en un emprendimiento. Y la otra es la que vos decías, Rocío, la utilización de mayor cantidad de horas extras. O sea, estas son las posibles causas. Puede haber otras, pero digamos las más comunes son estas, ¿está? Puede haber tiempos ociosos o gente que en realidad no esté, Pero el digamos, tiempo ocioso, comprometida con el trabajo. ¿el tiempo ocioso no estaría dentro de la eficiencia? Sí, puede estar dentro de la eficiencia de tiempo ocioso, pero Claro. no, está bien, no, tienes razón, ahora lo vamos a ver. Pero estaba pensando otra cosa, no. Se me cruzó un pensamiento, En los que no laburan. Bueno, callate, Julieta. Se me cruzó un pensamiento negro, viste, por la cabeza. Disculpe. Vamos a la eficiencia, sí, María Elena, vamos a la eficiencia. La variación de eficiencia de la mano de obra se obtiene utilizando el siguiente cálculo. Es como la variación de materia prima, pero acá la llamamos eficiencia. Son las horas estándar presupuestadas, la variación, la fórmula es horas estándar presupuestadas, menos las horas reales trabajadas. Y aquí lo que puede pasar es que se insuman más horas que las que yo presupuesté o que se insuman menos horas. Y a eso lo multiplico por la tarifa estándar. Nuevamente, lo repito hasta el cansancio, pero para que les quede grabado, que si las horas reales superan a las horas estándar presupuestadas, estamos frente a una variación negativa o desfavorable. Ya el signo de la resta, lo que está entre paréntesis, me está dando el signo de la variación. ¿Cuáles son las posibles causas? Y acá vamos, María Elena, a las causas.
puede ser la variación en la productividad, mayor o menor velocidad en la productividad, los tiempos de aprendizaje, o sea, el tiempo que podemos insumir en capacitar a una persona para que haga un trabajo, algunos factores originados en los materiales también, porque algunos materiales son más difíciles de trabajar que otros, entonces insumen más tiempo. Y lo que hablábamos con María Elena antes, algún tipo de tiempo ocioso o de alguno que se escurra y que Y no trabaje. entraría acá también el tema de la tecnología o las maquinarias que están También, utilizando. bueno, eso tiene que ver con la variación en el tiempo de la productividad. Es la tecnología, lógicamente. No es lo mismo hacer un trabajo manual que hacerlo con alguna maquinaria que te ayude a resolverlo. Ya, yo te nombro algunas de las principales, pero digamos, esto es elemental, chicos. Vieron que muchas veces uno dice, esto es de la vida diaria, es de la vida diaria, es de lo que nosotros palpamos todos los días. Nada más que acá en la materia por ahí le ponemos un nombre. Bien, y hablabas vos de tiempos ociosos, María Elena. Sí, tiempos ociosos puede ser cuando el personal se toma más tiempo del que corresponde para almorzar o para su merienda o cuando se medio que se escapa, que se va cada rato al baño. Y bueno, pasan esas cosas. Lamentablemente El yo... celular, los mensajes. eh, Es uno no, nuevo no, ese. esa es nueva, esa no se me había ocurrido. Esa no se me había ocurrido. ¿Sabes que vos sabés que yo a veces cuando veo las empresas veo que la gente en vez de estar laburando está con los mensajitos, ¿viste? Es buena, la voy a incorporar para el próximo Sí, yo lo partido. noto conmigo, que mi productividad es diferente cuando estoy pendiente del celular, en todo Yo sentido. también lo noto conmigo. Ayer tuve un día negro, ¿viste? Esos días que son negros, que el celular te mata, te bombardea y vos decís, pero si yo estaba haciendo esto y no puede ser, pasaron 4 horas y todavía no pude avanzar con este tema. Bueno, sí, hay días negros. Bueno, eso es importante. Bueno, por eso hablabas de tecnología también, ¿no? Bueno, hasta acá se entendieron las variaciones. Estamos frente a las variaciones más fáciles. El que hace mal un examen con estas dos variaciones es para tirarles borrador por la cabeza, ¿no? Pero los de madera, no los de plástico. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de un tema que es muy controvertido y que son las variaciones en carga fabril. Es difícil de entender y nosotros optamos por darle un pequeño resumen y ustedes lean los apuntes, porque les cuento que en la época en que nosotros estudiábamos, si querían bochar gente, la bochaban con variaciones en carga fabril. Y muchos de nosotros hemos bochado esta materia por las variaciones en carga fabril. Hay libros de 500, 600, 700 y 800 páginas, después les muestro uno si quieren, que de lo único que hablan son de variaciones. ¿Están? Entonces, vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible y a un nivel, muchos de ustedes todavía no dieron sistemas contables, entonces para entenderlo se hace complicado. Entonces, para poder analizar las variaciones de la carga fabril por la heterogeneidad de los elementos que forman la carga fabril, necesariamente tenemos que trabajar con lo que se llaman variaciones dobles, triples y cuádruples. Variaciones se llaman dobles, triples y cuádruples. Le cuento que yo tengo acá un libro que tiene hasta la novena. O sea que siguieron quíntuples, sextuples, ¿viste? Y así hasta la novena. Pero ahí sería cuando mezclan todos los cuadritos con todo. Mezclan todo con todo. Se van de tema. Acá se mezcla todo con todo. Pero ¿qué es la carga fabril? Es una mezcla de todo con todo. Acá la carga fabril es todo lo que no es ni mano de obra directa ni material directo. ¿Cómo controlás todo eso? ¿Cómo lo podés controlar? Es una mezcla. Es lo que se llama en la jerga una bolsa de gatos. ¿Están? Bueno. Los costos indirectos de fabricación se comparan con los costos estándar aplicados a la producción o al servicio. Ustedes recuerdan que nosotros los costos indirectos lo aplicábamos mediante una tasa de aplicación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? No me digan que no porque los mato.
Entonces nosotros los aplicamos mediante una tasa de aplicación. ¿Qué aplicamos? Un presupuesto de costos indirectos. Aplicamos un presupuesto. Luego nosotros los costos reales los sacamos de la contabilidad. ¿Está? Y los comparamos con los costos aplicados. Bueno, ahí es donde tenemos que aplicar el tema de analizar las variaciones o las diferencias, porque siempre va a haber diferencias. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de sobre y subaplicación de carga fabril? Bueno, esto es lo mismo, nada más que está analizado un poco más científicamente. Está tratado de analizarlo más científicamente el tema. Por el carácter heterogéneo de estos costos, las diferencias, como yo les decía, requieren un análisis más profundo, más detallado que el que aplicamos en materia prima y mano de obra. ¿Por qué necesitamos estos análisis? Porque estos costos los podemos agrupar en costos fijos, en costos variables y también en lo que denominamos costos semivariables. O sea que tienen un componente fijo y un componente variable. Todo esto ya lo vimos cuando hicimos la clasificación de los costos, ¿no es cierto? Bueno, las variaciones de los costos indirectos de fabricación, o sea, la variación neta entre las cargas estándar aplicadas a la producción o a los servicios y las incurridas resultantes. A ver, alguien quiere admitirse, Rivas. ¿Podrías repetir esa variación que dijiste recién? Que las variaciones, es un concepto, que las variaciones de los costos indirectos de fabricación, o sea, la variación neta entre las cargas estándar aplicadas a la producción o a los servicios, lo aplicado a la variación y los servicios y las incurridas resultantes, deben analizarse de acuerdo a, nosotros vamos a ver 4 variaciones. Nosotros vamos a ver en este curso 4 variaciones. Creo que Nancy después en la práctica les explica una quinta variación, pero eso lo ven con ella, porque es un tema más práctico que teórico. Entonces, ¿cuáles son esas 4 variaciones? Una es lo que denominamos la variación total. Esta variación total representa la variación absoluta entre los costos indirectos aplicados a los productos y los resultantes o reales. A eso le llamamos variación total. Chicos, para que no se mareen mucho, ustedes vean que siempre se compara el presupuestado o el aplicado contra el real. No hay otra cosa en variaciones. Siempre es presupuestado o aplicado contra real, nada más. Bueno, entonces, la variación total, entonces les decía que representa la variación neta, absoluta. Hay una variación que se la llama presupuesto o gasto. Profe, ¿podés repetir esa variación total? ¿Cómo sería el cálculo? Representa la diferencia absoluta. Es la diferencia absoluta entre los costos indirectos aplicados y los resultantes o totales. Matías, vos haces un presupuesto de costos indirectos de fabricación de 100 y resulta que la contabilidad te dice que se gastaron 150. La variación total es 50. ¿Está? Es la diferencia entre los totales aplicados o presupuestados y los reales. Bueno, esa variación total, desde la práctica, nosotros la vamos a descomponer en distintas variaciones. Es decir, bueno, esta variación total tiene 2 causas, o esta variación total tiene 3 causas, o esta variación total tiene 4 causas. A esto es a lo que nosotros le llamamos variaciones dobles, triples o cuádruples. ¿Están? Descomponer una variación X de un determinado monto en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes, en 5. Hoy por hoy se está, digamos, explicando hasta 9 partes distintas. Como que hay 9 causas distintas que provocan esas variaciones.
No vamos a ser tan exigentes, chicos. Es que ni nosotros mismos estamos tan al tema, tan al tanto del tema. Bueno, ¿cuáles son las causas de esa posible variación total? Bueno, una sería lo que llamamos la variación presupuesto o gasto. Yo después creo que voy a ir un día, cuando Nancy esté dando este tema, y lo vamos a ver en el pizarrón y vamos a hacer unos dibujitos y unos cuadritos, como dijo Julieta, que ya los conocen, que esto les ayuda mucho a entender el tema. La variación presupuesto-gasto es el resultado de haber incurrido en costos indirectos predominantemente variables. Es decir, que pudieron haber resultado en más o en menos a los que presupuestamos. Resultaron en más o en menos a lo que presupuestamos para un nivel determinado de producción que habíamos proyectado. Supongamos que el nivel de actividad era 2.000 unidades, los costos variables fueron predominantemente más o menos que los presupuestados. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, a esta diferencia se la aplicamos o se la endilgamos al centro de costo de actividad en que lo incurre. Otra de las causas, bueno, quédense ahí nomás, no se preocupen por entender más porque esto es el resumen de más o menos 100 páginas del libro, estos 4 renglones. Otra diferencia que tenemos que tener en cuenta es la que llamamos, que puede producir esa variación total, es la que llamamos variación capacidad o volumen. La variación capacidad o volumen tiene que ver con el mayor o menor aprovechamiento de la capacidad de planta. Recuerdan que en el parcial había una pregunta que hablaba de capacidad teórica, capacidad real. Bien, es esto. Esta variación es el resultado del mayor o menor aprovechamiento de la capacidad de planta que nosotros tenemos prevista en el presupuesto. Si la producción cae por debajo, o supera el nivel presupuestado, tendremos lo que se conoce con el nombre de sobre o subaplicación de costos fijos. Lo que va a arrojar una diferencia desfavorable o favorable respectivamente. Les comento que esto se va a entender mucho mejor cuando hagamos el ejercicio y así es un poco más chino básico, pero anótenlo porque por lo menos tenemos que tener el concepto. La eventual diferencia que se puede producir cuando nosotros utilizamos la planta nos explica de alguna manera cómo es la eficiencia, cuánto es la eficiencia nuestra en la utilización de los equipos que tenemos disponibles. Y después la explicación de esta eficiencia la vamos a tener en el ejercicio. Por ahora quédense con eso. Y por último vamos a hablar de una variación, ustedes tienen ahí en el apunte una variación que se llama eficiencia global, que en este caso tiene que ver con el mayor o menor aprovechamiento de las horas previstas para trabajar en los distintos departamentos. ¿Qué cantidad de horas vamos a utilizar
en tal equipo o qué cantidad de horas vamos a utilizar con tales herramientas. Tiene que ver con la cantidad horaria que nosotros hayamos previsto utilizar. Profe, Bueno, sí. ¿cómo se llama ese? Variación Esta es por... la variación eficiencia global. Está relacionada con el tiempo, con las horas presupuestadas para ser insumidas en la utilización de equipos o de herramientas. Esta variación puede deberse a una ineficiencia, en el rendimiento del equipo o de la mano de obra. O también puede deberse a problemas conexos o compartidos con otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las actividades están ligadas en una secuencia. Si de un departamento mandan a otro departamento una partida de material para seguirlo trabajando, pueden producirse lo que ustedes deben conocer en el nombre de la jerga habitual como el famoso cuello de botella, que se hace como un embotellamiento en algún lado porque en algún lado la maquinaria o la mano de obra está fallando y entonces se traba todo el proceso productivo. Si alguno está interesado en saber un poquito más de esto de los cuellos de botella, en una época nosotros les hacíamos leer a los alumnos el libro La Meta, pero hoy por hoy con tanta pandemia y con tanta cosa rara no hay tiempo, pero antes era material de lectura obligatorio. Está muy claro, es un libro que a pesar de estar escrito como una novela, el libro habla de costos, pero está escrito en forma de novela. Si alguno lo quiere leer, yo creo que lo tengo, se lo puedo prestar. Bueno, listo. Vamos a seguir adelante con la ejercitación y después les prometo que tanto Nancy como yo, cuando expliquemos el tema de las variaciones de carga fabril, vamos a volver un poco sobre la teoría, porque le digo que es un tema muy abstracto para entenderlo desde lo teórico. Hay que explicarlo, pero con el ejemplo, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Está? Bueno, entonces, ahora yo les había subido al campus un par de, para entender lo que se habló, para cerrar la clase, me gusta cerrar la clase haciendo siempre un ejemplo de lo que estuvimos hablando, si no, no tiene mucho sentido. Perdón, había hablado de 4 variaciones, o me perdí una. Sí, no, son las 4, la 1 es la variación total. Ah, está bien. La consideramos una variación, porque lo primero que medimos es la primera variación. Después vas a ver en los ejercicios, después vas a ver que a la primera variación, a la variación total, nosotros la vamos a poder dividir en 2 o en 3. Y ahí tenemos las 4 variaciones. Y yo creo que Nancy habla de otra más, de una cuarta variación, pero ella la trata en los prácticos. Después lo vemos, no te hagas problema. Profe, Bueno, vamos a ver unos prácticos, chicos. Yo les subí unos planteos ahí. No sé si lo vieron, caso Bariloche 1 y Bariloche 2, que son muy fáciles, pero donde vamos a entender el porqué de las fórmulas. ¿Lo pudieron ver? Si no, yo lo presento, no lo pudieron ver. Y eso que lo subí ayer, ¿eh? No, ayer no, profe, fue en antes. ese apunte que estábamos viendo, al final, donde dice eh, periodo de vigencia de los estándares físicos y monetarios, valuados a precios de reposición, ¿eso entra también? ¿Sí? Eso tiene más que ver, Lara, con el tema de la variación de la moneda. Es probable que surja alguna pregunta con respecto a eso, pero viste,
evitamos meternos en el tema inflacionario por el momento. Porque si nos metiéramos en el tema inflacionario tendríamos que hacer otra materia. Ustedes creo que en el cuatrimestre que viene, si está, yo lo daba, no sé si lo siguen dando a los profesores, cuando se habla de presupuestos, había una unidad que hablaba presupuestos con inflación. Presupuestos con inflación. Y era un temita, porque era bastante difícil de solucionar en este tema, incluso en este momento. Y incluso hay libros. El profesor Jiménez se dedicó a escribir un libro entero que habla de presupuestos con inflación, o en contextos inflacionarios. Pero por ahora dejémosla de lado, la inflación, ya bastante nos amargamos día a día. Vamos a tratar de entender la técnica de los costos como si estuviéramos en Disney World. ¿Está? Bien. Vamos a ver los casos Bariloche 1 y casos Bariloche 2, en donde vamos a tratar de ver cómo se aplican estas fórmulas que yo les di y cómo se entienden, cosa de que después cuando lo vean con Nancy más o menos estén enterados de qué se trata y sea más dinámica la clase. Entonces, ahora les voy a compartir la solución, pero el caso dice, la fabricación estándar de 2000 pares de zapatos de esquí son ejemplos surrealistas estos, o sea, es para que sepamos cómo se utilizan la fórmula. Estos no son casos reales ni de casualidad. Dice que la fabricación estándar de 2000 pares de zapatos de esquí lleva 1,2 kg de materia prima por cada par. 1,2 kg de materia prima por cada par. Y el precio de la materia prima es de 66 pesos el kilo. ¿Está? ¿Eso qué sería, chicos? El presupuesto, ¿no es cierto? Eso sería lo que está presupuestado. La fabricación resultante fueron 2.400 pares. Y el consumo no fue de 1,2 kg por par, fue de 1,280 kg. Y el costo no fue de 66, sino que fue de 60. ¿Qué información pueden sacar ustedes de ahí? Sin saber nada de costos. Hasta ahora, ¿qué diferencias vieron? En primer lugar, ¿las unidades se cumplieron? Cristian, que te estás riendo. No. No, porque habíamos previsto fabricar 2.000 y fabricamos 2.400. ¿Está? ¿Previsto, profe? ¿Es igual a aplicado? No, previsto es igual a presupuesto. Habíamos presupuestado una fabricación de 2.000 pares. ¿Cuántos se fabricaron finalmente? 2.400. O sea que superamos por ahí se superó el objetivo, pero por ahí es bueno o por ahí no es bueno. Se trabajó a una mayor velocidad, eso sí. Bien, por ahí es bueno. Vamos a ver si es bueno o es malo ahora. ¿Cuántos kilos de materia prima íbamos a utilizar por par? 1,200. 200 1 kilo 200. 2.280. Y se usaron 1 kilo 280. Sí. Ahora voy a compartir la solución. Perfecto. Y la otra cuestión, ¿cuánto costaba la materia prima? Tienes diferentes. 66 pesos. Entonces, Y ahí terminó tenemos, costando 60. ahí tenemos un montón de variaciones sin saber nada de costos. Sabemos que el precio de la materia prima no se cumplió, que la cantidad no se cumplió y que los kilos no se cumplieron. No se cumplió nada de lo que teníamos previsto. Vamos a compartir la solución. Bueno, ahí vamos. Entonces, cuando estamos frente a estos ejercicios, chicos, y vayan tomando nota porque esto sí es importante, esto sí es muy importante. Cuando estamos frente a este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es cuál fue toda nuestra variación global, o sea, la mezcolanza de todo esto que pasó.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que llamamos la variación total de materia prima. La variación total de materia prima la sacamos de la siguiente manera. Consideramos, por un lado, el presupuesto y por el otro lado consideramos lo real. ¿Está? Entonces, armamos una fórmula que la vamos a llamar absorbido. ¿Se ve acá en la pantalla? Armamos una fórmula que la vamos a llamar absorbido. ¿Cómo se arma esa fórmula? Es la producción real, que eran los 2.400 pares, por la cantidad estándar, por los kilos estándar que deberíamos haber gastado de materia prima, por el precio estándar, o sea, el costo que deberíamos haber pagado esa materia prima. Chicos, esto tiene la misma aplicación que es lo que la tasa de aplicación de la carga fabril. Es exactamente lo mismo. Se dan cuenta que estoy aplicando un presupuesto a una producción que fue real. Decimos, bueno, dicho de otra manera, dicho en jerga de barrio, ¿cuánto me debería haber costado a mí fabricar 2.400 pares con esas variables? ¿Está? Eso es lo que vos decías, Cristian. Que capaz que no es peor, que capaz que es mejor. O sea que esa producción de 2.400 pares, si se hubiesen cumplido todas las variables, yo tendría que haber gastado 1,2 kg por cada uno de los pares y la debería haber pagado a 66 pesos el kilo de materia prima. O sea que el costo total de esa producción debería haber sido 190,080. Sí, Cristian, ¿me decías? Claro, claro. Esto es el aplicado o el absorbido. A esto le llamamos, en estándar le llamamos aplicado o absorbido. ¿Qué significa el aplicado o el absorbido? Significa decir, bueno, como la cantidad real no es la que nosotros habíamos presupuestado, nosotros lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, vamos a aplicarle las variables estándar a esa cantidad real. ¿Cuáles son las variables estándar? Es la cantidad estándar que deberíamos haber consumido y el precio estándar que deberíamos haber pagado. Esas son las variables estándar. Entonces, eso lo comparo con el real. Y el real me dice lo siguiente. Real es producción real por cantidad real por precio real. Es todo real, ¿eh? Entonces digo, bueno, voy a comparar eso que debería haber gastado para ese nivel de producción con lo que realmente gasté. Entonces digo, bueno, en realidad no tengo que decir gasto, tengo que decir costo, con lo que realmente fue el costo. Entonces digo, bueno, la producción real fue de 2.400 pares. El consumo por par real fue de 1,280 kg, pero el precio al cual yo conseguí esa materia prima en realidad fue de 60. Eso me está dando 184,320. El costo real es menor que el costo estándar o que el aplicado, ¿se entiende? Por lo tanto, estoy frente a una variación favorable. Estoy frente a una variación favorable. El costo fue menor al pensado. Sin saber nada de costos, yo lo que puedo pensar, sin ningún tipo de pensamiento científico, ¿no? Con pensamiento vulgar nada más, es decir, bueno, en realidad lo que pasó es que conseguí la materia prima a un menor costo. A pesar de que gasté un poco más, me pegó más favorablemente que conseguí la materia prima a menor costo. ¿Está? Pero desde lo vulgar, desde no saber nada de nada, decirlo así, desde lo rutinario. Bien, esta diferencia de 5.760 pesos, nosotros la tenemos que analizar por variación precio y por variación cantidad. ¿Está? Entonces,
Vamos a justificar por variación precio y por variación cantidad. Entonces, para justificar por variación precio, usamos la formulita que yo les había dado. Al precio estándar le resto el precio real y a eso lo multiplico por la cantidad real. El precio estándar, ¿cuánto era? 66, era mi presupuesto. ¿Y el precio real cuánto fue? 60. Me da positivo el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la variación va a ser positiva. Si este paréntesis me da positivo, ya la variación va a ser positiva. Y acá, desde el criterio común, desde lo conceptual, es lógico que sea así, porque si yo tenía presupuestado gastar 66 pesos y consigo mercadería a 60 pesos, estoy ahorrando en el precio del kilogramo. Entonces digo, bueno, a eso lo multiplico por la cantidad real. Y la cantidad real de pares de zapatos fue 2.400 pares. Y cada par de zapatos llevaba 1,280 kg, ¿recuerdan? Que esa es la especificación real. Entonces quiere decir que mi consumo real para los 2.400 pares fue de 3.072 kilogramos. De ahí sale el consumo de la cantidad real. Es la cantidad de pares producidos por la cantidad de gasto real de materia prima por la cantidad necesaria real de cada uno de los pares. Son 3.072 kilogramos. Entonces yo multiplico 66 menos 66 por 3.072 kilogramos. Y eso me da 18.432. Quiere decir que mi variación precio es favorable en 18.432. Se explica que yo conseguí comprar materia prima a un menor costo. Esto está justificando eso. Pero esa no es la variación total. Tenemos una variación total de 5.760. Tengo que ver la otra parte de la variación. Yo dije que se descompone en variación precio y variación cantidad. Entonces ahora voy a utilizar la otra fórmula, variación cantidad. Usamos la fórmula que yo les dije. La cantidad estándar menos la cantidad real por el precio estándar. Es la fórmula. Ahora, cuidado acá cuando hablo de cantidad estándar, porque acá ustedes me van a decir, pero el estándar era de 2.000. No, la cantidad estándar es el absorbido estándar. Es la producción real de zapatos, que eran 2.400 pares, por lo que yo debería haber gastado para esa producción, 1,20 kg por zapato. Guarda con esto, que muchas veces acá ustedes confunden, y acá en vez de poner 2.400 ponen 2.000, porque dicen, bueno, la cantidad estándar. No. La cantidad estándar es la cantidad estandarizada al consumo, es la cantidad real estandarizada al consumo. Yo para esa cantidad de zapatos producidos debería haber gastado 1,20 kg por calzado, por par, no sé cómo se llama esto. Entonces yo debería haber gastado 2.880 kilogramos. Lo que sucedió en la realidad es que para esos 2.400 pares de calzado, yo consumí 1,280 kg por cada uno. Consumí 3.072 kilogramos. Y si lo multiplico por lo que sería el precio estándar, que era de 66, eso me va a dar 12.672. Es una variación desfavorable porque fíjense ustedes que lo del paréntesis 2.880 menos 3.072 ya me está dando el signo negativo. Eso me da 12.672. Si yo después comparo las dos variaciones, la variación favorable con la variación desfavorable, me da una variación total de 5.760. Ahí estoy explicando la variación total. La variación total, entonces, ¿por qué viene dado?
por lo que habíamos dicho conceptualmente al principio, si bien es cierto que mi costo de materia prima fue menor, el consumo fue mayor en kilos. ¿Está? Entonces, la variación cantidad me da negativa, mientras que la variación precio me da positiva. La suma de las dos me da la variación total, 5.760, que así todo fue positiva, ¿está? Pero de esa manera se analizan las variaciones. Chicos, ¿se entendió esto? Es aplicación de fórmula nada más. Este parcial es para que todos se saquen 10, con esto. Son re fáciles los cálculos. No hay forma de complicarla. Esta es la mayor complejidad que hay. Siempre es lo mismo. Sí. Si las dos variaciones son desfavorables, ahí la variación total me daría negativa, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, te pueden dar, hay ejercicios a lo largo de toda la carrera que hemos hecho, hay ejercicio que te da variación neutra. ¿Por qué? Porque posiblemente una variación te dé positiva y la otra negativa, pero se compensen, sean del mismo importe y sea neutra. Te puede dar ejercicios que no haya variaciones, que las variables se cumplen y te da variación cero porque se cumplió con las variables. Y te puede dar, como vos decías recién, o una variación negativa o una variación positiva. En este caso dio variación positiva. Y te dio variación positiva por combinación de una negativa con una positiva, pero también te puede dar variación positiva de combinación de positiva más positiva. Y te puede dar variación negativa de combinación de negativa más negativa. Te puede dar cualquier tipo de variaciones. Pero en realidad eso es un cálculo matemático, eso tiene que ver con los cálculos. Pero estos ejercicios no hay forma de complicarlos, son así y no hay forma de que haya otro grado de complejidad. Bien, vamos al caso Bariloche 2. El caso Bariloche 2 dice lo siguiente. Para terminar, y esto es para analizar la variación de tiempo ahora, ¿no? Para terminar en forma estándar esos 2.000 pares de zapatos, se requieren 300 horas de mano de obra, a 35 pesos la hora. Eso es mi presupuesto. Y dice que la realidad es que se insumieron realmente, en vez de 300, 400 horas. Se insumieron más horas, ¿ven? Se insumieron 400 horas. Y la mano de obra no se pagó a 35, se pagó a menor costo, se pagó a 30. Y la producción es la que ya sabíamos, no se produjeron 2.000, se produjeron 2.400. Es el mismo ejercicio, nada más que está abierto en dos partes. Bien, vamos a analizar cómo funciona esta variación. Dijimos que la variación de mano de obra funciona abierta también en dos variaciones, variación costo y variación costo tarifa y variación eficiencia. Bueno, pero hagamos el primer cálculo primero, para poder armar el absorbido. Si 2.000 pares me demandan 300 horas, para saber cuántas horas me demanda cada uno de los pares, chicos, para poder armar la fórmula de absorbido. Si 2.000 pares me demandan 300 horas, un par son 300 sobre 2.000. Quiere decir que me demanda 0,15 horas hombre. Porque no me lo da por par la especificación, me lo da para toda la producción. ¿Se entienden por qué hice esto? Como yo tengo que armar mi absorbido y tengo que saber la producción real por el tiempo estándar de cada uno, por eso tengo que sacar este número de 0,15. ¿Están? Esa es alguna pequeña complicación que se les puede aparecer en algún tipo de parciales donde ustedes no tengan el dato unitario y tengan que salir a buscarlo, pero es una regla de tres simple, tampoco es la muerte. Entonces digo, si la producción, el absorbido, ¿cómo armo el absorbido? Es producción real por tiempo estándar por tarifa estándar. La producción real es 2.400 pares. El tiempo estándar es este, es 0,15 por par porque me lo da el planteo, no lo sabía, lo tuve que averiguar. 0,15 horas hombre por par. Y la tarifa es de 35. Ese es mi absorbido. O sea que esta producción me debería haber costado en mano de obra 12.600 pesos. La mano de obra de esta producción, aplicando las variables del presupuesto,
deberían haber sido de 12.600 pesos. Profe, perdón, ¿qué dice? Dice producción real por... Producción real por tiempo estándar, por tarifa estándar. Okay. Producción real por tiempo estándar, por tarifa estándar. Siempre el absorbido es real por estándar, por estándar. La incógnita que acá teníamos, Lara, era que no teníamos el valor unitario de horas que se demandaba para cada uno de los pares de zapatos, por eso lo tuve que despejar de acá arriba. ¿Está? Esa era la incógnita que yo tenía. Ahora lo tengo que comparar con el real esto. ¿Qué tengo que hacer? Producción real por tiempo real por tarifa real, ¿no es cierto? Comparo con real. Producción real por tiempo real por tarifa real. Acá, el tiempo real, las horas reales, ya me lo da como dato. No tengo que hacer 2.400 por averiguar nada. Directamente, como me dice que se tardaron 400 horas, directamente multiplico por 400 horas. Es dato del ejercicio. Y la tarifa real era de 30. Entonces digo, bueno, en realidad mi costo fue de 12.000 pesos. Lo que me debería haber costado 12.600 me costó 12.000. Quiere decir que la variación total favorable es de 600 pesos. Bien, ahora tengo que justificar esa variación por los dos elementos que tiene cada uno de estos, los dos elementos que conforman la mano de obra. Por un lado el factor físico y por otro lado el factor monetario. Entonces justifico por variación costo, precio o tarifa, por un lado, y por la variación eficiencia por el otro. La variación costo, chicos, en la mano de obra, variación costo, precio o tarifa, es como la variación precio de materias primas, es lo mismo. Aquí lo que comparo son las tarifas. A la tarifa estándar, decía la fórmula, le resto la tarifa real. Y eso lo multiplico por el tiempo real. ¿La tarifa estándar de cuánto era? Dígalo alguno, repítalo como loro. 35. 35. ¿La tarifa real de cuánto fue? 30. Fue menor. Claro. Quiere decir que el signo ya me está dando positivo. Esa variación va a ser positiva. Entonces, 35 menos 35 lo multiplico por el tiempo real trabajado, que es dato del ejercicio, y eso me da una variación favorable de 2.000 pesos. ¿Por qué? Por efecto de que conseguí pagar una tarifa real menor que la que había presupuestado. ¿Se entiende? Ahora, voy a variación eficiencia. El tiempo estándar era el tiempo que yo debería haber tardado para hacer esos 2.400 pares de zapatos. Eran 360 horas. Yo debería haber insumido 360 horas. El ejercicio me dice, que es dato del ejercicio, que en realidad se demandaron 400 horas. ¿Qué pasó? El tiempo real es mayor, ¿no es cierto? Entonces ya el paréntesis me está dando negativo. La variación es desfavorable. Si a eso lo multiplico por la tarifa estándar, me da 1.400. 2.000 favorable, pero menos 1.400 desfavorable, me da 600 favorable. Profe, una pregunta, ¿por qué es 360? ¿Por qué 360? Fue lo primero que sacamos acá. Ah, claro, sí. Las 2.400 pares estandarizado a lo que yo debería haber trabajado por cada par, que era 0,15. ¿Te acordás que decía que la producción real para hacer 2.000 pares me demandaba 300 horas? Claro, yo estaba mirando y yo saqué que para cada par
el insumo horario era de 0,15 horas hombre, como hacen ustedes en los ejercicios, que le dan la cantidad de horas hombre y las tarifas. Bueno, este es el ejercicio, después yo le subo subimos la solución al campo. ¿Entendieron variación de materia prima y mano de obra? Bien, lo entendieron, importantísimo. Después tienen otro ejercicio que lo voy a dejar planteado y quiero que ustedes lo terminen, así trabajan un poquito ustedes también. Profe, la segunda variación era eficiencia, ¿no? Eficiencia, variación de eficiencia. Después les voy a dejar, este ejercicio es un ejercicio el que sigue el caso oriental. Es un ejercicio que lo vamos a terminar la clase que viene, pero yo les voy a dejar planteado como para que ustedes lo puedan hacer la variación de materia prima y mano de obra en su casa. Se los voy a dejar como trabajo del hogar. Y lo terminamos la semana que viene o lo terminamos la próxima vez que nos veamos. Capaz que voy el martes a la facu, tengo que ir. Y por ahí dedicamos un ratito, si Nancy me deja un ratito de la clase, aunque sea 15 minutos, hacemos el cuadrito de las variaciones de carga fabril para poder completarlo. ¿Está? Pero por lo menos les pido que vayan avanzando con la variación de materia prima y las variaciones de mano de obra. Vamos a presentar el ejercicio, esperen un cachito, les cuento de qué se trata. Bueno, el ejercicio les da, estos ejercicios generalmente, chicos, son muy simples, porque generalmente los enunciados son muy cortitos, Acá hay una tarjeta de costo estándar, acá en el ejercicio hay una tarjeta de costo estándar. La tarjeta de costo estándar dice que la materia prima eran 90 kilos, a 19 pesos el kilo, que la mano de obra eran 50 horas hombre, a 10 pesos la hora hombre, y que la carga fabril variable y la carga fabril fija eran de 50 horas hombre. ¿Está? Y que la tasa de aplicaciones de cada una de las cargas fabriles, tanto la variable como la fija, era de la variable 2,50 y de la fija 6 pesos. O sea, aquí lo que le está dando es prácticamente todo resuelto. Acá no hay que calcular tasa, no hay que calcular nada. Acá le da directamente las tasas y todo. Y que el nivel normal de actividad era de 2.500 unidades al mes. Eso es lo que dice la tarifa, eso es lo que dice la ficha de estándar. Esa ficha de estándar la comparamos con los datos reales. Después nos dice, bueno, ¿cuáles son las erogaciones reales? Bueno, las erogaciones reales fueron las siguientes. La materia prima no costó 19, costó 21. ¿Está? Ahí ya uno pone a pensar su cabecita, bueno, acá ya tuvo un pequeño desfasaje. El consumo de materia prima decía que era de 90 kilos por unidad. En realidad se consumieron 93,75. Se consumió un poquito más por unidad. ¿Está? Y ahí ya, mentalmente ya sabemos qué es lo que pasó. Ya nos damos cuenta enseguida qué es lo que pasó. Después dice, la tarifa de mano de obra que estaba planificada en 10 pesos, no fue esa, fue de 11. ¿Está? Bien. Las horas de mano de obra trabajada, en total, fueron 90.000 horas. Da como dato del ejercicio que las horas trabajadas fueron 90.000. Vamos a ver cómo juega eso. La producción real, que tenía que ser de 2.500 unidades, no llegó a ser de 2.500 unidades, fue de 1.600 unidades. Desastre total, Cristian. No me digas. Todas malas. No hubo una buena. Y la carga fabril, está hecho a propósito, si no, no tiene gracia. Si todo coincide, ¿qué gracia tiene? Y la carga fabril variable total es un dato del ejercicio, que lo vamos a ver la semana que viene, cómo juega esto, es de 220.000 pesos, y la carga fabril fija total, que es dato del ejercicio, fue de 800.000 pesos. Después lo vemos. Esto sirve para otra cosa que todavía hoy no vimos. Esto lo quiero explicar en vivo y en directo. Profe, ¿esto es el caso delta? Es el caso la oriental. El delta es parecido.
yo subí delta y la oriental. Si no lo tienen, si está mal, le subo después. Mirá que en el ejercicio había dos orejitas, dos pestañas en el Excel. Ah, no lo vi. Uno decía oriental y el otro decía delta. No, no lo vi. Claro, hay un dato que va a servir para que analicemos la carga fabril, que lo vamos a explicar con el práctico, que no lo vamos a ver ahora, en donde dice que la carga fabril variable total fue de 220.000 pesos, que no es algo que hayamos visto hoy, que no vas a entender para qué es, hasta que no veamos la resolución del ejercicio, y que la carga fabril fija total fue de 800.000 pesos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No, las cargas fabriles en estos ejercicios las trabajamos por separado. Por un lado trabajamos la variable y por otro lado trabajamos la fija. Y eso tiene una explicación, no te hagas problema, eso lo vamos a ver. Nunca viste un capítulo de Netflix, esperá hasta la semana que viene. Esperá hasta la semana que viene, no quieras saber todo de golpe. Bueno, lo que yo les propongo es que ustedes vean, es que hagan la primera parte que lo vamos a dejar planteado, la primera parte del ejercicio, que es analizar las variaciones de materia prima y mano de obra, que sí lo saben hacer. Entonces, no se los voy a dar la solución todavía, traten de hacerlo ustedes, pero lo dejo planteado. Lo primero que tenemos que hacer es el absorbido, producción real por especificaciones estándar por precio estándar, en materia prima, variaciones en materia prima. Entonces el absorbido es las 1.600 unidades, recuerdan que eran 1.600 unidades, por los 90 kilos por unidad, por los 19 pesos que me costaba cada una de los kilos. Era el costo por kilogramo de materia prima. Y el real fue de 1.600 unidades por 93,75, que es la realidad, por 21, que fue el real precio pagado. Quiere decir que yo tengo una variación total negativa en materia prima de 414.000 pesos. Bueno, a esta variación les pido que la dividan en variación, precio y variación cantidad. Lo estoy ocultando para que no lo copien, así lo hacen ustedes. Utilicen las fórmulas, chicos, utilicen las fórmulas y por favor determinen esos justifiquen esos 414.000 pesos. Lo hacen en 15 minutos el sábado o el domingo, no se hagan problemas. Después, las variaciones de mano de obra son las siguientes. Tenemos que calcular primero el absorbido y decimos la producción real por las especificaciones estándar por la tarifa estándar. Y se había dicho que se producían 1.600 unidades, que era la producción real. Las especificaciones estándar eran 50 horas hombre por unidad y a un costo de 10 pesos la hora hombre. Quiere decir que eso me daba 800.000 pesos. Pero el dato real es que, ¿se acuerdan que decía? El dato real es que se trabajaron 90.000 horas. En el planteo decía, se trabajaron en realidad 90.000 horas. Y el costo fue de 11 pesos. Entonces eso me da 990.000. Quiere decir que tengo una variación total negativa que es mayor que la del absorbido, en 190.000. Les pido por favor que justifiquen esa variación utilizando la fórmula de variación tarifa y variación eficiencia. Listo, esa es la tarea que les queda para el hogar. Traten de hacerlo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, en la próxima vamos a ver
En la próxima vamos a ver entonces cómo armamos el cuadro de las variaciones de carga fabril, que merece mucha explicación, no nos da el tiempo como para explicarlo ahora, y aparte si se los explico ahora los mareo de acá a la China. Prefiero que aprendan primero a hacer bien las variaciones de materia prima y mano de obra. Bien, con esto lo podemos dar por terminado. Si se animan, también hagan delta. La primera parte la pueden hacer tranquilamente, no tienen ningún tipo de problema para hacerlo. Si se animan, lo pueden hacer. Y nada más, una referencia chiquita respecto de los parciales teóricos. Hay poca lectura, Nada, les aviso como para que vayan viendo. Alguien antes de la clase, creo que fuiste vos, Lara, me dijiste que no habías encontrado el apunte, o fue, sí, creo que, o Candelario Lara, me dijo, no, me lo Yo fui, preguntaron. pero te mandé un mail diciéndote que lo había Sí, que no encontrado. encontrabas los costos indirectos de fabricación y su clasificación. Y me pusieron cualquier cosa en eso. Me pusieron cualquier cosa. Después lo encontré, no sé, espero haberlo hecho bien. Y bueno, no sé, yo no me acuerdo, yo aparte no puedo adelantar el final de la película. Pero esa pregunta... ¿No podés dar las notas teóricas? No, ni ahí. Las notas no son o las teóricas o las prácticas, las notas son una globalidad. Y aparte vos debes un parcial todavía, mañana tenés que venir a rendir parcial. ¿Estudiaste? Bueno, estudié. ¿Quién más viene mañana, chicos? ¿Está presente la persona que viene mañana? Matías, Brisa. Está bien, Brisa. Sí. Te espero. Aula 433, acordate, a las 9. Bueno, chicos, lo dejamos acá por hoy. Hagan el ejercicio que falta, o los 2 ejercicios si se animan. Y ya el martes con Nancy, ¿qué vieron? ¿Solamente procesos? Bueno, van a ver conjuntos el martes seguramente. No, porque yo el martes voy a la facultad y termino el ejercicio. Ah, la guía no, porque procesos es cortito, conjuntos es cortito, conjuntos lo ven en 5 minutos. Van a empezar con estándar, o sea, seguramente la clase que viene empiezan. Sí, el costo del mercado como producto sin elaborar. Costo de los productos. Sí, bueno, yo los expliqué porque ustedes cuando lean el apunte van a ver todos los métodos. Los distintos autores los llaman, como me decía Lara el otro día, los distintos autores por ahí los llaman de distinta manera, pero en el fondo los métodos son los mismos. Viste, cada autor, lo que pasa es que en la época en que estos autores escribían libros estaban enemistados. Entonces uno decía una cosa, otro decía otra, viste, con el tema del vedetismo, todos querían ser el mejor. Como en todo, ¿viste? Entonces, hay como los 2 apuntes que ustedes tienen, uno lo llaman de una manera y otro lo llaman de otra, pero son los 2 buenos, porque los 2 trabajaron en el mismo tema, los 2 tenían, lo que pasa es que alguno lo nombraba de una forma y otro le daba otra forma, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como cuando los intendentes hacen una calle, ¿viste? Le ponen Sarmiento y viene otro y le pone, no sé, San Martín, qué sé yo, bueno, por decirte algo. Es así, es todo un tema de vedetismo. Pero los métodos son los mismos, nada más que tienen distintos nombres en la bibliografía. Y nosotros vamos a usar uno solo, Matías, el método como el costo en el mercado como producto sin elaborar, comparativo como para armar la base de diferenciación, nada más. Lo hacen en 3 minutos, una calculadora lo sacan en 3 minutos. Ese es un ejercicio para levantar nota nada más. No sirve para otra cosa. Y sí, escúchame, órdenes, ¿era difícil? ¿Qué orden? Mirá, acá vas a tener, en el segundo parcial vas a tener procesos en la parte práctica, digo, ¿no? Si Nancy no dispone lo contrario, vas a tener procesos, vas a tener conjuntos y vas a tener estándar. Procesos, conjuntos y estándar.
Y en estándar vas a tener que analizar todas las variaciones, materia prima, mano de obra y carga fabril. Y después, procesos, es muy probable que haya van a haber ejercicios combinados de procesos con conjuntos, en donde lo que se produce en un proceso después se utiliza como materia prima para un conjunto. Es probable que lo vean así, de esa manera. No tenés más vuelta, no tenés más vuelta. Chicos, por más que querramos, no la podemos complicar esta materia. Es re fácil esta materia. Depende con quién, profe. Depende con quién la curses. ¿Por qué? Si todos los profesores son buenos. No, vos sos de los más buenos. Te lo digo por experiencia. O sea, vos vas a la tarde, a la noche, al intensivo, a lo que sea, y te la complican de una forma, vos lo explicás, pero bien. Lo digo en serio. Basta, si no vas a pensar que te estoy pagando, Julieta. No, es la experiencia, es experiencia nomás. Tiene que rendir el parcial mañana. Con razón. Bueno, chao. Estás endulzando el oído para mañana. No, igual me la vas a complicar, pero no pasa nada. No, te la voy a complicar. Acordate que te la voy a complicar. No, igual, chicos, en serio, no. En este curso no se le regala materia a nadie, que quizás seamos un poco más humanos que en otras materias, que otros profesores, ¿viste? Nosotros éramos un simple número de registro cuando estudiábamos, o sea, quién nos conocía, quién hablaba con nosotros. Pero bueno, nada, cambió la época, somos un poco más humanos. Yo me acuerdo que cuando tomábamos los parciales unificados allá en las aulas, ¿vieron las aulas de subsuelo que caben como 200 personas? Había un titular de cátedra que no te dejaba salir ni siquiera al baño, eran parciales de 4 horas. Y si alguien quería ir al baño se tenía que aguantar, no podía, no lo dejaban salir. Pero eran otras épocas. Estoy hablando de hace 20, 25 años atrás. Entonces, bueno, todo cambia, todo evoluciona. Pero bueno, lo importante es que aprendan. Y costos no es una materia muy difícil. Es complicada en algunos aspectos y antes se la daba más complicada todavía. Pero no. Después cuando yo trabajé en costos y no es una materia muy difícil. Y trabajé en una fábrica de medicamentos, así que imagínense si era difícil sacar un costo ahí, ¿no? Tenía sus bemoles. Bueno, chicos, por hoy quedamos acá. La clase que viene, por ahí si Nancy me deja un ratito, les doy el cuadrito de estándar que falta. Y vayan leyendo, porque en realidad la teoría estuvo media flojita. Estoy tratando de dejar 4 para todo el mundo, que no quiero que aparezcan colorados, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hay algunos que están mal. Ya saben ustedes que hay algunos que están re mal, pero bueno, paciencia. Más bronca me da a mí. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Que se diviertan, pasen lindo día. Bárbaro, profe. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.